Traballos, un programa de Radio Nova para homenaxear as persoas e aos vellos oficios que axudaron nos tempos da fame a sair adiante a moitas familias. Traballos todos os xoves a partir da 1 do mediodía en Radio Nova, un programa presentado por Enrique Vaqueiro, Manuel Boullosa e Xulio Castro, unha aposta radiofónica pola nosa xente. Benvidos un día máis ao voso programa de Radio Nova, a Radio do Verdugo e tamén 107.2, o programa Traballos, dedicado a xente de antes, dedicado a xente que se dedicaba a facer actividades, oficios que hoxe xa están en desuso. Boas tardes a todos os ointes, boas tardes Manolo Boullosa desde a Illa de Lanzarote. Pois sí, desde a Illa de Lanzarote, boas tardes, Enrique, boas tardes, Xulio, e tamén pros nosos ointes de Radio Nova. Hola, Xulio, que tal? Que tal? Boas tardes a todos, boas tardes, Manolo, e a xente da nosa terra, boas tardes. Hoxe temos un veciño para estrenar o programa de entrevistas de Radio Nova, Traballos. Temos a un veciño ben querido por todos as parroquias, un veciño nacido en Forzáns, que botou moitos anos en Gaxate, casi toda a súa vida, reparando moitas radios antiguas e reparando televisións. Claudio Vilanova Martínez, nacido no ano 1924, ten 91 anos e hoxe está no programa de Radio Nova, un veciño nacido en Forzáns, como repito, que veu a viña en bicicleta moitas veces a traballar a Gaxate e aprendeu un oficio que tamén está moi en desuso e que con todo o tempo foi cambiando porque a xente foise dedicando a escoitar cada vez menos a radio. Así que hoxe nos estudios de Radio Nova Traballos, Claudio Vilanova Martínez, reparador de radios y televisiones de Gaxate. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien? Bien. Agradecemos moito que estés por aquí. Sí? ¿Cómo? Que te agradecemos moito que estés aquí con nós. Nada. Yo encantado, por aquí. Sí. Mira, contanos unha cousa. A mí contáronme que ti naciches en Forzáns, sí, non? Sí. Que é verdade eso de que ibas en bicicleta a Gaxate a traballar? Pues sí, es verdad, es. Sí. E o oficio que tes de reparador de radios, onde o aprendiches? Bueno, yo hice un curso de Radio Maimó de Barcelona, ¿sabes? Y empecé ya con una galena a recibir las noticias, todo eso, y después pues estuve mucho tiempo con Venceslao. Sí. Con Venceslao, sí. Con Venceslao Barreiro García. Sí, hace 4 años más o menos estuve allí con él. Y después de allí, pues, no me casé todavía, ¿no? Y yo después me marché para Luanda, Angola, y estuve allá 6 años, pero esos intervalos tuve que venirme porque no me daban residencia. Me daban 3 meses y después tenía que venirme. Entonces me hicieron un contrato unos alemanes y de aquella pues un contrato de cuando mi padre, que era profesor, ganaba 700 pesetas al mes y allá me hicieron un contrato yo ganando ya 4.000 pesetas al mes. Ya era un buen sueldo. Un sueldo maravilloso. Y nunca me prohibieron nada y allá en Luanda pues me dediqué a reparar aparatos de radio y lo que apareciese, principalmente en los automóviles, porque los automóviles antes no venían aparatos de radio. Entonces había que colocar, y los nativos de allí, si no tuviese un taxi, coger un taxi, si no tenía aparatos de radio, ya no entraban. Le gustaba la música. Y ese fue el motivo de, bueno, pues nada. Y continué allí trabajando, después volví de Lisboa. Los americanos, y alemanes también, que eran muy amigos míos, ingenieros y todo eso, pues me consiguieron un contrato para marchar otra vez a Luanda. Y entonces marché otra vez para Luanda. Mira, Claudio, Manolo Boullosa, que es otro que está con nosotros, te está escuchando desde Canarias. Y él te quería hacer una pregunta, escucha la pregunta que te quiere hacer sobre la importancia de la radio en la vida social de la gente de antes. Manolo.
Boas tardes, señor Claudio. Hola, Manolo. Para mí, hola. Que? Para mí un orgullo a posibilidade de falar con vostede, sobre todo sobre a súa vida dedicada á tecnoloxía radiofónica nunha pequena aldea como era Gaxate naqueles tempos. Sí, sí. Sabemos que vostede, máis que un reparador ou un técnico, eran, vostede e o señor Venceslao, eran ingenieros porque fabricaban as súas propias líneas de radios e de televisión. Sí, sí, sí. Vale. A miña pregunta é, sabemos que as primeiras radios e as televisións foron un foco de reunión social nas aldeas, Sí. donde a xente puñase alrededor das radios para escoitar as dedicatorias aos fins de semana, nas radios que os mozos lle mandaban as mozas e os pais os fillos aos pais cando era o seu cumpleaños e o seu santo. Como lembra vostede aquelas reunións alrededor do aparato de radio cando a xente se reunía para escoitar radionovelas, músicas ou o parte? Pois nada, daquella, cando eu empecé por unha galena, ¿no? E despois xa pasé a hacerme técnico en aparato de radio. A mí me gustaba mucho la mecánica tamén, pero la parte eléctrica me gustaba mucho más. Y entonces, pues nada, continué trabajando, marché para Luanda, estuve allá reparando ya aparato de radio, y después ya empecé con las emisoras, porque claro, allí tenía que marcharme a donde me mandaran, claro. Claudio, te pregunta Manolo, ¿cómo recuerdas esas reuniones que había la gente? Sí, mucho. Sí. Es que la gente había un aparato de radio, se reunían todos allí juntos y estaban allí oyendo, porque claro, era una novedad. Había personas de edad que decían, pero ¿cómo está dentro, está hablando ahí? ¿Quién es? ¿Quién no es? La gente lo sabía. Salía de aquel cajón que salía gente hablando, ¿no? Y después, claro, se reunían todos y estaban oyendo, claro. Pues empezó aquello. Pero, ¿No todas las casas tenían radio? Pues no. Ni luz tampoco, Ni luz, claro. Ni luz tampoco. De aquella no. Estamos hablando del año 54, 25. Y de aquello, bueno, yo era un niño, naciera todavía, ¿no? Pero el año yo estuve en el servicio militar, en transmisiones en La Coruña, y por lo tanto de aquella ya empezó la cosa, pero claro, no sabían lo que era una parte de radio ni nada, ni transistores ni nada, ¿no? Y claro, la gente, pues estaban allí en corrillo todos, oyendo lo que se decía allí, y oyendo muchas cosas. Después empezó evolucionando, pues cuando la gente empezó con los transistores, iban para la finca, llevaban un transistor, se ponían a oír las novelas, oír todo eso, andaban con el ganado, claro. Xulio, ahora que estás hablando de los componentes de la radio, ¿no, Xulio? A ver. Sí, bueno, primeiro teño que dicir que para min é un placer moi grande ter aquí ao meu carón a un home do que as nosas aldeas, sobre todo do Concello da Lama, tiñan unha certa dependencia. Sí. Porque eu sempre penso que había 3 personas que a xente dependía moito delas. Un era Don Aquilino, o outro, que algún lle vai a dar a risa, pero era verdad, o outro era Severino, o da luz. Faltaba a luz e a xente chamaba. Sí. E ao pouco tempo dicían, xa está aí Severino, e viña cunha furgoneta que apenas tiña un sitio para meter un caixonciño de ferramenta. E o outro, sin dúbida, era Claudio. Porque se che fallaba a radio, e despois un pouquiño máis tarde, cando viñeron os primeiros televisores, estabas aislado, non tiñas información ninguna, non tiñas entretenimento. Entonces, chegaba Claudio, chegaba Dios. Era o home que che daba un pouco de alegría, un pouco de vida, porque del dependíamos. Eu lle quería preguntar, porque me mordo un pouco a curiosidade, como conseguíades os aparatos para facer as radios, porque non creo que houbera moito aquí donde facerse con elas. No, as carcasas, todas. Eso viña todo de Barcelona. Viña todo de Cataluña. Y... De Portugal non, a través da Raya. No, eso. de Portugal no. Era todo viña de aquí, de España, pero principalmente de Barcelona. Viñan todos los componentes. Últimamente, ahora estamos hablando ya de la radio, ¿no? Sí. Pero últimamente empezamos ya con los televisores. Y eso ya estoy hablando ya por el año 60, más o menos.
Y entonces ahí ya empezamos a montar todo. Yo llegué a armar muchos televisores, Yo calculo, no me acuerdo bien, pero sobre unos 500 televisores que monté yo. Ahora, pasaba, esto ya en Gajate, pero ya estaba yo casado, Y entonces ahí pues me pasaba noches hasta las 3 de la mañana, preparando las piezas, armándolas todas y todo eso, iba montando hasta que monté los televisores. Anteriormente eran los aparatos de radio, porque la televisión no había todavía. La televisión empezó después más tarde, Sí. Bueno, empezó, entre nosotros no, pero en Madrid empezó allá por 55, 56, pero era el principio de todo de la televisión. Y después íbamos montando los aparatos de eso, armábamos y hacíamos con los muebles, venían los muebles y todo eso, y conseguimos hacer mucho. Aquí lo más principal que había eran dos, que era Telefunke y Philips. ¿Eso que son marcas? Sí, son marcas, las marcas había. Telefunke y Philips. Había otras más, pero las principales eran Philips y Telefunke. Y después, pues, eso, aparte de radio. Pues empezó la televisión. La televisión ya empezó ya por 60, entre nosotros, en 60, 61, y uno tuvo que se adaptar. Ya había venido ya de Luanda, ya había venido. Y era para volver otra vez, pero después aquello se puso tan mal, eran guerrillas por todos lados, en el Congo belga, en Luanda también. Aquello era muy complicado, muy complicado. Claudio, Manolo, a mí me gustaría que le preguntaras a Claudio, porque la gente más joven, Claudio, no distingue entre las distintas radios, ¿no, Manolo? De Galena y tal, ¿no? Eso si se lo dices a una persona más joven, Manolo. Sí. Bueno, eu teño que fazer 3 preguntas cortiñas ao señor Claudio. A primeira, pareceume escoitarlle que ele empezou coas radios de Galena. Eso mismo. Quixera que nos aclarase. É certo que non precisaba ningún tipo de enerxía para funcionar, nin eléctrica, nin de baterías, esas antiguas radios? Sí, non precisaba nada. Era unha galena que se montaba e unos partitos e oíamos algunas emisoras de extranjero, claro. Y fue la galena. Después empezamos con la radio, con unas lamparotas muy grandes que había, y después ya pasamos a la radio ya, la que empezó, ¿no? Con bastante tiempo ya, con lámparas metálicas y otras, pero eso ya fue más tarde, Eso fue poco a poco. Y luego pasaron de la radio de válvulas a los transistores, que debió no, ser todavía una revolución no, todavía. en aquella época. Eso empezó después ya transistores ya por el año 60, 59, 60, 61, ahí empezó evolucionando todo, ¿no? Entonces, claro, nos dedicamos ya a montar aparatos de televisión y aparatos de radio al mismo tiempo, todo, una cosa y la otra, porque claro, la televisión es muy buena, pero la radio es la base principal, no cabe duda. Aún hoy en día, la radio es un sistema maravilloso. Además, lo tenemos visto que en las emisoras de radio continúan funcionando todas, ¿no? Había la onda, la larga, después había la media, y después ya apareció también la frecuencia modulada. Y claro, la frecuencia modulada tiene un avance muy bueno, mejor sonido y en todos los aspectos. Y habría muchas cosas que hablar sobre eso, porque, ya te digo, Manolo, y así continuamos. Yo ya estaba en el año, estoy hablando entonces más tarde, en el año 70, 75, 26, y estaba yo casado, estaba en Gajate, y ya después fui muy amigo también, que murió, Julio Bernades, que era íntimo amigo mío, siempre fuimos, y que era eléctrica moscoso, ¿no? Y ya digo, y Bencelao ya fue al principio, después cuando yo marché para Luanda, quedaron muy disgustados, porque claro, yo estaba muy contento con él, y ya te digo, hice muchos viajes con él, en un coche que tenía el Renault aquel del año 28, creo que era, año 28, sí, y eso pues, no me acuerdo bien la matrícula, ahora el coche está, se llama el coche pirata, ¿no? Que andaban todos con él, aquí de Puente Caldera, los que eran...
poco antes de la entrevista, cuando veníamos en el coche trayendo a Claudio, hablábamos de ese Renault de 1928 que ahora está en exposición y que decía Xulio que era un coche muy lento, ¿no, Xulio? Sí, era un coche muy lento, bien conocido en Gaxate. Ben conocido en Gaxate e nos alrededores. E había outros máis aí en Panticalderas, uno máis que eran de los médicos de esto, como lleva el... Tenía un Renault tamén en Panticalderas, uno dos tenían. Sí, pero penso que o de Vences era un pouco máis antigo, non? El ano 28. Sí, penso que o máis antigo que había Sí, por aí era o de Vences. Sí. Llegamos a Pontevedra, a la calle Michelena, y ya te digo, y solo estaba ese coche, no había más, no había un coche. Eso que no encontramos, parados en aquel sitio. Hoy no se puede hacer eso, porque no hay ya espacio para nada. Hoy para aparcar es una cosa terrible. Y al paso que vamos, sí, sí. Mira, vamos a hacer una pausa con una canción más que hemos escogido de Queen, porque hemos puesto canciones relacionadas con la radio, ¿no? Y ahora vamos a seguir con la entrevista con dos cosas que te queremos preguntar, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre Vences, ¿no? Y sobre cuándo llegó la televisión a Gaxate y más o menos en qué años fuimos incorporando. Entonces vamos a un corte pequeño, Claudio, para que descanses, y ahora seguimos con la entrevista. Cuando quieras. Estamos en Radio Nova, a Radio do Verdugo e tamén 107.2, o programa Traballos, un homenaxe, un recoñecemento aos nosos veciños que se dedicaban a outros oficios e que agora son oficios que están prácticamente extintos. Facer un recoñecemento a esa xente. Estamos entrevistando hoxe, por ser o primer programa, e en un homenaxe especial á radio, a importancia que ten a radio, a un veciño de Gaxate, Claudio Vilanova Martínez, que ten 91 anos e está con nós aquí no programa. Antes falábamos de unha persona tamén moi coñecida que xa non está con nós, que era Venceslao Barreiro García, onde, según nos conta Claudio, él empezou a traballar, leváballe 10 anos e era con que empezou a traballar. Vences, estando coa filla outro día na casa e contando toda a historia, pois chegou a ter moitos problemas porque era un home moi rebelde e tiña unha emisora. Entonces él facía a veces conexiones e facaba de outra maneira. Nós temos unha anécdota que queremos contar aquí, que es que no Faro de Vigo do día 26 de xullo do 1936, que son unos 10 días despois do golpe de Estado, hai unha nota no Faro de Vigo que di o seguinte, que me gustaría que escoitaras tamén, Claudio. Di: desde Pontevedra salió una columna integrada por fuerzas de artillería y milicianos mandada por el capitán don Manuel Bernal Hernández. Al pasar por el pueblo de Gaxate, recogió a la fuerza una emisora que daba noticias falsas, deteniendo al dueño del aparato. Eso salió en el periódico del Faro de Vigo de aquel año, y ese hombre que habían detenido era Vences, ¿no? Que tenía su emisora, ¿no, Claudio? Sí, tenía una emisora, pero de aficionados. Era el indicativo de él era uno de ese. Y hablaba mucho con América, con varios, en todos los momentos, ¿no? Que podía, claro. Pero no era más nada que eso. Y por culpa de esa emisora, pues decían que él estaba transmitiendo cosas y no, era mentira, porque existía todo, ¿no? Y por culpa de eso, pues, lo metieron a la cárcel. Sí, lo metieron a la cárcel y estuvo un mes y pico, o más, ¿sí? En Pontevedra. Y le confiscaron la emisora. Y le confiscaron la emisora y todo eso, pero después, más tarde, continuó otra vez, porque era todo mentira, ¿no? Y entonces continuó él con el indicativo de Leones, porque yo estando en Luanda, Angola, ya con amigos míos radioaficionados, llegamos a hablar con él, a Gaxate. ¿Desde Angola? Desde Angola. Y eran aficionados porque la hija de estos señores allá en Luanda eran conocidos míos, si era casualidad. Entonces digo, mira, un día vamos a hablar con el indicativo de Betalao y a ver si nos encontramos en el aire. Y dije, bueno, está bien. Y ya llamé algunas veces, hablando desde Luanda para ahí, pero ya pasara todo el jaleo que hubiera, porque era todo culpado, no sé de quién, no sé. Eso, bueno, era lo que había, la política de aquella. Claro. Era lo que pasaba. Bueno, Claudio, Xulio, como sei que che gusta moito falar tamén de tu experiencia en Angola, Xulio. Sí, eu tiña curiosidade por saber como foi a túa marcha para Angola, se saleu de ti
ou tivo que ver algunha chamada da emigración que había en Gaxate, que había bastante por aquela zona. E tamén, se xa tiñas pensado dedicarte a radio que te dedicaches, ou se foi unha cousa que surxiu ali despois? No. Esto vino del principio. Yo estaba estudiando magisterio. Mi padre era profesor y quería que fuera también yo, pero a mí me tiraba ya la mecánica y la radio, o sea, la pata eléctrica, todo. Bueno, y entonces en eso resulta que los que tenían el Hotel Universo en Luanda tenían dos hoteles muy grandes, los principales que había en aquella época. Yo estoy hablando ya del 54 y 55. Y cuando mi mujer empezamos a enamorar en 55 más o menos, me dijeron a ellos: Concha, tú te defendías tan bien, era mejor que vinieras para Luanda, que nosotros te arreglamos y tal. Y ese fue el motivo de yo marcharme a Luanda. Fue ese el motivo. Si no hubiera ido, quizá tenía familiares en Brasil, querían que fuese para allá, pero mi madre no quería, no le gustaba que yo fuese para Brasil. Y después acabé por marchar para Luanda. Y estando en Luanda, pues me arreglaron allá, me consiguieron la residencia, muy difícil, tenía 3 meses, pero no podía trabajar. Y entonces me vine otra vez a Lisboa. Y en Lisboa, con un contrato de unos señores americanos, me dijeron: mira, te vamos a darle un sueldo de tanto y tú te vienes aquí. Aún tengo la carta en casa que debe estar de aquella eran angolares o escudos, pero en pesetas serían 4.000 pesetas por mes. Mi padre ganaba 700 pesetas por mes, la diferencia que había. Mi padre ganaba 700 pesetas por mes como profesor. Y yo ya, cuando le dije, yo estaba ganando ya con 4.000, aparte de lo que yo trabajaba, porque después de noche yo trabajaba. Al conseguir eso, pues nada, me querían bien, allá en la casa. Éramos 800 obreros, entre nativos y los de allí. 800 éramos, más o menos, ¿no? Pero claro, era ya un edificio muy grande, porque tenía la General Motors, la Opel, la Beford inglesa, y claro, se vendían allí coches, se vendían para ir para el interior, claro. Pues vendíanse a veces 2 o 3 coches, y los tractores también, tractores muy grandes. Había mucho allí, mucho. Y claro, me querían bien. Y estaba un técnico holandés, estaba yo en el laboratorio, en los que trabajamos ahí. Y después de allí, pues continué trabajando hasta el 11, hasta el 61. Pues cuando se puso aquel malo, hubo aquellos golpes todos en el Congo belga y todo aquello, que ya era una revolución terrible ya. Uno mataba a los otros y los de abajo, los nativos de allí, como no querían, pues iban a otro piso y mataban a los otros, y un follón. Y entonces yo ya estaba casado. Mi mujer marchó para allá en el 55. Sí, en el 55. Y claro, tuvimos muchas amistades ahí. Tuvimos una hijada allá, que aún está en Portugal. Y allá estuvimos bastante tiempo. Estábamos muy contentos. Muy bien, Claudio. Manolo. Sí. Voy a hacer una pequeña pregunta. Usted decía que a televisión chegou a esas aldeas a principios de 1960 aproximadamente. Sí. Eu ainda recordo que ver por nalgunhas casas a televisión estaba nunha especie de altar que atapaban incluso cunha funda para que non entrase o polvo, para que la moi cuidadiña. Pero o que me ven agora a memoria é o que había ao lado da televisión. Eu quería que usted lle explicase aos nosos novos ointes que era ese aparato pequeniño que chamaban voltímetro e para que servía. Claro, el voltímetro es porque la tensión bajaba mucho y entonces la luz de aquella eran 125, no había 220, y entonces había un voltímetro para elevar un poco más la corriente, ¿no? Y el voltímetro era eso,
eran pasar de 125, pues a veces a 160, y a 220 no había todavía, no había, era lo que había, la energía era 125 de aquella. Y después pasamos a 220, pero claro, el voltímetro tenía esa ventaja, que se daba un poquito más de potencia, y era lo que había, claro, casi todo el mundo, todos los aparatos, si hablamos ahora, bueno, antes de la radio, y hablamos que había voltímetros, porque la energía estaba muy caída, valía poco. Y después el voltímetro ya se usó mucho con los aparatos de televisión, que entonces se empleó muchos. Yo aún tengo en casa algunos nuevos, quedaron nuevos, pero no se hace caso, porque claro, a 220 pues es suficiente. Y la tensión ahora también es muy distinta, De aquella había corrientes muy bajas, a veces había casas que la luz no podían tener una nevera, nada, era una cosa terrible. Y después se fue aumentando poco a poco, se mejoraron las líneas y hoy en día pues tenemos una línea muy buena. Entiendo entonces que el voltímetro, Manolo, Claudio, era un aparato que subía a tensión para que se pudiera ver a televisión, sí, ¿no? Sí, claro, si no se hacía nada. Vale, perfecto. Pero hay muchos voltímetros, ahora no los hay, ahora no se usan para nada. O había un voltímetro, había un transformador ya un poco mayor de potencia para poder elevar la corriente, claro. Y darle, por ejemplo, 125 hacía falta y elevarlo a 160, que era cuando porque había caídas de tensión muy grandes, ¿no? Las líneas no valían nada, las líneas estaban hechas un desastre. No, hoy ya tenemos líneas maravillosas. Bueno, hablando un poco de la televisión, hacemos una segunda parada de descanso. Claudio, a verdad que Xulio, Manolo, estamos moi contentos de telo aquí porque ten unha mente moi lúcida e se explica bastante ben, sobre todo para a xente. Eu podía explicarlo mejor todavía, pero hai certas cosas que se me van pasando, porque claro... Vamos a poner una canción que ya no tiene que ver más bien con la radio, pero bueno, como ahora adiantamos un pouco no tempo a chegada da televisión, pues ponemos una canción desas típicas que había antes en la televisión de Gachati y de todas las casas de nuestras aldeas. Radio Nova, Radio do Verdugo do Oitavén, 107.2, o programa Traballos, un homenaxe en recoñecemento a xente que se dedicou a outras cousas, a outros oficios en outro tempo. Estamos entrevistando hoxe a Claudio Vilanova Martínez, con os seus ben levado 91 anos, un vecino de Gaxate, reparador de radios e televisións. Claudio, hemos falado moito da radio e da televisión, Manolo xa ten aí a fotografía, e temos aquí unha radio non moi antigua e nos gustaría que a miraras e que nos digan máis ou menos de que tipo de radio é esta, como funciona, se é máis moderna ou é máis bella. Despois, máis adiante na páxina de internet, hemos de enseñar a fotografía da radio para que a vexades. É unha radio pequena, rectangular, ¿no, Claudio? Sí, esta non tiene frecuencia modulada. No tiene frecuencia modulada, es solo AM. Está pondo as gafas, axuda ya por as gafas co cable. Eso es, para que poda ver a radio. E pega un pouco o micrófono para que... Eso es. ¿Cómo la ves, Claudio? Bien. ¿Onde se facían estas radios? Nacional Panasonic, sí. Esto tiene poco, tiene bastante tiempo, no tiene frecuencia modulada, tiene AM... Y después la larga no se detiene, pero la larga después no se usaba poco, ¿no? Pero está bien. Bueno, esa radio topámosla nunha casa e arreglou algo Jaime, porque ti tamén enseñaches algo a Jaime, non? A Jaime de Estivada, un veciño de Gaxate que di que aprendeu moito contigo. Sí, trabajaba en Electroson. En Electroson? Sí, en Electroson. Mira, dalle a volta a radio, abre ya por detrás e explícanos, porque esta é unha radio de transistores. Sí, de transistores, ya veo. No vale a pena que se estropea aquí, ya no. Sí. No dá. Porque mira, eu estou vendo que ten dentro pilas, pero tamén se pode conectar a luz, non? Aí temos por os ointes que non poden apreciar o que estamos facendo, está abrindo a radio e está mirando os componentes todos que ten a radio. Aí eu vexo que ten probabilidade de porlle pilas e tamén conectar la luz, ¿no? Te estoy viendo, pilas sí, ahora sí tiene
Eso é o que falta saber aquí, Está abrindo a caixa e está mirando máis ou menos a radio. É de transistores, Claudio? Sí, transistores, así. Sí. 125, más nada, no tiene más nada. Y 6 voltios. Pues no te tiene más nada que eso, Ahora si la enchufas, quemas todo, Sí. Sí. Por la corriente. Claro, que quemas todo, porque... Sí. No está ya preparada para eso, Ah, no está preparada para conectarse directamente a la luz. Sí, no. Tiene 110 voltios, 110, 125, que es lo que tenían los americanos. Y después corriente, 6 voltios. Y claro, se la enchufas ahora, pues quemas todo, Bueno, pues muy ben, Claudio. Pois era para que apreciara tamén que tiña unha radio correcta e que tamén se supera como é o tema da radio. Estamos acabando xa no programa de hoxe de traballos que quixémolo dedicar a este primeiro o tema da radio e queríamos facer unha reflexión en general sobre a radio, unha última reflexión que podíamos facer con Claudio. Entonces vamos a empezar con Manolo. Manolo, unha última pregunta para Claudio. Vale. Vamos a ver. Por definición, Dime. o traballo sempre está mal pagado e seguirá estando. Pero naqueles tempos, tras do seu periplo por Mozambique e por Holanda, cando volveu para Agaxate, na súa profesión chegábase ben a fin de mes? Sí. Había que trabajar mucho, Yo pasé muchas noches hasta las 3 de la mañana trabajando, Ya casado en Gajate, hasta las 3 de la mañana, muchas veces. Pero sí, se ganaba bastante bien, Se ganaba bastante bien y así es que yo conseguí juntar un dinero donde hoy tengo el piso en Pantecaleras y tenía la casa en Gajate, que es un patrimonio que me quedó a mí, de mi mujer y a mí. Es eso. Pero se gana bastante bien, Ahora es más difícil, Ahora es más difícil. Pero también hay que trabajar mucho, Y ahora pasa una cosa, que muchos no quieren trabajar, Y no se puede. La verdad es así mismo, Sí, claro. Hay que trabajar. Oye, Claudio, una pregunta. Competencia tiñas pouca, claro. No, pues últimamente sí, y aquí había mucho, venían de Pontevedra, venía aquí, yo coloqué muchas antenas de televisión, ya hablo en televisión, coloqué muchas antenas de televisión y pasé a Carballino, a Avión, a muchos sitios, me conocían, y ya digo, y había competencia, venían de Pontevedra, a veces venían por ahí arriba, tal, pero yo les hacía, porque me conocía la gente, y le hacía bastante competencia, le hacía. Mira, Xulio. Sí, a min quedoume unha curiosidade antes. Pareceume entender que cando volveu de Angola, en Angola xa había televisión. No. No. O sea que Cuando eso, vine... como foi a túa transformación aquí ao chegar, pasar da radio á televisión? Tu veches que ir a facer cursillos, fixéchelo de moto propio? No, propio, sí. Continuo, empecé con la radio, después la radio pasé a la televisión y vi que efectivamente había que adaptarse a lo nuevo que venía y empecé a convencerme de que muchos en Vigo, amigos míos, me decían, Concho, tienes que pasar a montar televisores porque es el futuro ahora, tal, Pero efectivamente, entonces yo pasé a la televisión. Comprendí, no me quedaba otro camino que eso. Ahora, la radio continuaba igual, porque la radio continúa imperando siempre. Pasa que ahora escaseamos de muchas cosas. Yo tengo aparatos buenos, pero que no hay válvulas. Ya ahora hay que pedirlas carísimas y por tanto ya nada. Y ahora pues ya tenemos la televisión toda por medio de... Casi viene todo montado, todo, ya no hay nada que hacer. Y francamente hoy no compensa. Pues mira, muy relacionada a la pregunta que te quiero hacer, Claudio, con eso que acabas de decir, de que la radio
ten tanto tempo nas nosas vidas, pero sigue siendo algo muy moderno y muy útil. Sí, y tanto es, Claudio, que estamos en una emisora local. Yo te quería preguntar qué te parece esta idea de Radio Nova, de montar una emisora local aquí en La Lama, que pues tenga la oportunidad, es algo muy modesto, pero que tenga la oportunidad de transmitirle a la gente pues las ideas y entrevistarte a gente como tú. Pues me parece mucho. Muy bien mismo. Una cosa que hace bien de tener la parte de varios ayuntamientos, porque Puente Caldera no tiene nada, ¿no? De momento, yo sepa. No. Bueno, y es una cosa que tiene una ventaja muy buena. Pues la gente se completa, más con la gente y da mucha vida, Porque aquí La Lama también está un poco, no sé qué decir, pero ahora en Puente Caldera después tiene una vida muy grande, pero también está aquí un poco abandonado también. Sí. No es una cosa que podemos decir que da. Muy bien, Claudio, pues moitas gracias. No, de nada, yo encantado con vosotros. Podría contar muchas cosas más, porque algunas se me van pasando también, ¿no? Una cadena que se me va pasando, y yo estoy muy contento, y digo, para mí la radio continuará siempre, no hace falta. Vino la frecuencia modulada, que es muy buena, no cabe duda, pero la radio continúa siempre. Eso, viene las emisoras, viene todo ahora de televisión, que ahora ya es una cosa que con las emisoras que hay ahora nuevas y todo eso, pues nada, pero la radio es muy importante. Y la prueba la tenemos, que hay mucha gente que aún continúa oyendo radio, igual, Ya a la otra cadena, lo que había de antes de la radio, que era onda larga, eso ya casi prácticamente está ya medio abandonado, no interesa tampoco. Ahora, la AM y frecuencia modulada tienen un valor muy grande. Y continuarán. Qué bueno. Tenemos ahora emisoras muy buenas de televisión, por ejemplo, muy bien, como la Plasma. Ahora ya nada, pero viene todo hecho. No hace falta montar nada, ni nada de eso. No hay lámparas, no hay nada. Y aquí hay un panel pequeñito y ya está. Pues son tan baratas, porque si no se podría vender así. No se podría hacer. Muy bien, Claudio. Pues moitas gracias, Claudio, por estar aquí. Nada, encantado. Xulio, Manolo, creo que tuvimos un programa moi bo. Foi un placer. Manolo, un abrazo. Igualmente, un saludo carimoso para o señor Claudio, para ti Enrique, para Xulio, outro para ti. Hago extensivo aos nosos ointes e boas tardes desde a Illa dos Volcáns. Bueno, moitas gracias. Non te queimes. Xulio, moitas gracias por estar aquí outra vez. Gracias a ti por invitarme e a xente por escoitar. El que está hablando ahora de canales, ¿quién es? Es Manolo Boullosa, Manuel Boullosa. Es el hijo de Lidio Boullosa. Sí, sabes. Ya sabes. Bueno, y moitas gracias a Claudio. Claudio Vilanova Martínez, reparador de radios y televisiones de Gaxate, en este programa Traballos, este programa de Radio Nova, a Radio do Verdugo Itaben, 107.2, todos os xoves a 1 da tarde. O próximo programa, o segundo programa, entrevistaremos a Manuel Nogueira, o Ferreiro de Moscoso, que tamén é amigo de Claudio, tamén. Que estará por aquí o próximo xoves con nós, falando de outro oficio. Hoxe foi reparador de radios e televisiones, a próxima semana será un Ferreiro. Moitas gracias e boa tarde a todo o mundo. Traballos, un programa de Radio Nova para homenaxear as persoas e aos vellos oficios que axudaron nos tempos da fame a sair adiante a moitas familias. Traballos, todos os xoves a partir da 1 do mediodía en Radio Nova, un programa presentado por Enrique Vaqueiro, Manuel Boullosa e Xulio Castro, unha aposta radiofónica pola nosa